Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda charla de este curso, en el cual vamos a tratar de las diferentes ventanas ecocardiográficas que se recomiendan para un correcto estudio de ultrasonido cardíaco. La idea un poquito es ir revisando primero las ventanas y los diferentes cortes y vistas para lo cual está destinada esta charla. La próxima charla es la ejercitación de lo que vamos a ver hoy. Eso significa que vamos a hacer una especie de preguntas tipo multiple choice, que a diferencia del año pasado, que se las dejaba para que ustedes las revisaran, este año las vamos a ir resolviendo en simultáneo. Y les va a quedar colgada también en YouTube para que después las puedan repasar. Lo mismo que esta charla. Esa es la idea, de que puedan repasar las diferentes ventanas, porque esto es, como bien saben, es un trabajo de insistir para poder reconocer las estructuras. Bueno, vamos a empezar entonces con la introducción, y un poquito la idea es, primero vamos a hablar de los elementos básicos, de cómo nos ubicamos, que un poquito la semana pasada lo habíamos adelantado. También adelantamos algo de las ventanas ecográficas, pero no vimos nada de las ventanas en sí y de las diferentes vistas. Y eso es lo que vamos a ir viendo, pasando por la paraesternal baja, eje largo y eje corto, por la paraesternal alta, por la apical, por la ventana subcostal cardíaca y la subcostal vascular. Bueno, como dijimos, para hacer un ultrasonido necesitamos un ecógrafo bidimensional, Doppler, pulsado y Doppler color. En realidad es Doppler pulsado y continuo, y Doppler color. La segunda cosa que necesitamos es tener un transductor de alta velocidad, porque sabemos que la frecuencia cardíaca de los bebés es elevada, y por lo tanto, para tener una adecuada definición de las imágenes, necesitamos transductores que superen los 7,5 Hz. La otra cosa que se recomienda en estas situaciones es no utilizar geles que sean fríos, que de hecho lo son, pero si tomamos la precaución de hacer bolsitas individuales, podemos entibiarlos, calentarlos a temperatura ambiente o quizás un poco más, como para que el bebé no se sienta molesto, no se sienta molesto y no se incomode con el estudio. Recordemos que esto es un trabajo de paciencia, porque, bueno, en primer lugar tenemos obviamente el bebé que se mueve, en segundo lugar un corazón que tiene una alta frecuencia, y sobre el cual trataríamos de no generar ninguna molestia, porque cualquier movimiento adicional o molestia adicional en el bebé, por supuesto va a repercutir en que el estudio se prolongue o que los resultados no sean los esperados. Así que realmente necesitamos mucha paciencia. Yo siempre recomiendo que nos sentemos, que busquemos la manera de estar más cómodos para poder deslizar el transductor, tal cual como si fuera un lápiz, al cual ya manejamos bien, ¿no es cierto? No apoyando firmemente, sino que en forma muy suave y percibiendo el movimiento torácico del desplazamiento del tórax con la respiración, para lo cual necesitamos apoyar levemente la mano sobre el tórax del bebé y deslizar el transductor, tal como si fuera un lápiz, ¿no es cierto?, en la superficie del tórax. El corazón hay que buscarlo, o si bien uno ahora va a ver los diferentes cortes que se recomiendan, las diferentes ventanas, hay una realidad: no todos los corazoncitos de los bebés están ubicados en el mismo sitio. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ubicar dónde está el corazoncito de ese bebé, y en relación a eso después comenzar a hacer las diferentes ventanas y cortes.
Piensen que el corazón está en el medio del pulmón y que el pulmón y toda la patología pulmonar puede modificar de alguna manera la posición del corazoncito. También un bebé que tiene una distensión abdominal, que el diafragma se eleva, también puede modificar la postura y la posición del corazón. Y hay algunas patologías en particular que traccionan el mediastino hacia un lado o hacia el otro, que lo empujan, y que también pueden modificar la posición del corazón. Así que bueno, las recomendaciones son básicamente apoyar suavemente la mano, deslizar el transductor, ubicar el corazón en el sitio correcto y tener una gran dosis de paciencia para que el estudio no signifique una molestia y una incomodidad para ese bebé. Bueno, ¿cuáles son las ventanas ecográficas? Bueno, las ventanas, vamos a empezar por la paraesternal alta, que es la que se encuentra habitualmente ubicada debajo de la clavícula, en el tercio superior del esternón. Este sería el sitio paraesternal alta. La paraesternal baja sería tercio inferior del esternón, ligeramente hacia la derecha, pero vuelvo a repetir, no todos los bebitos tienen ubicadas en el mismo sitio las ventanas, o sea, una vez que uno ubica el corazón, las ventanas más o menos se distribuyen de esta manera, pero hay que ubicar primero el sitio en el cual está el corazón. El apical, que se encontraría a nivel de la tetilla izquierda del paciente, y la subcostal, que se encuentra debajo del apéndice sifoides. O sea, esas serían las 4 ventanas básicas en que vamos a basar nuestros estudios. Como dijimos el otro día, es muy importante ubicarse topográficamente en el corazón, ver dónde están las distintas cámaras, en qué dirección se mueven los vasos y la sangre. O sea que si tuviéramos, por ejemplo, esta imagen, sabemos perfectamente que esta es la aurícula derecha, a la cual llegan la cava superior y la cava inferior, que hacia adelante viene el flujo sanguíneo procedente de ambas cavas y que atraviesan la aurícula derecha para atravesar la tricúpide y llegar al ventrículo derecho, o sea que la dirección de la sangre sería en este sentido, ¿no es cierto? Baja de la cava superior, aurícula derecha y hacia la punta del corazón, hacia abajo y hacia abajo y hacia adelante. Que la sangre después sale hacia la pulmonar, en este sentido, o sea que esta es la pulmonar, y después se va a dividir hacia ambas ramas, que son derecha e izquierda. Recuerden que la rama derecha siempre cabalga la arteria aorta encima de ella, y la aorta procede de un flujo de sangre que sale de la punta del corazón del ventrículo izquierdo para ascender hacia el hombro derecho del paciente, hacia la aorta ascendente. Luego viene el arco aórtico y la aorta descendente. La cámara más posterior, más anterior es el ventrículo derecho, pero si giramos el corazón, vamos a encontrar que la cámara más posterior es la aurícula izquierda, la aurícula izquierda a la cual van a llegar las venas pulmonares, y fíjense que esta es la rama izquierda de la pulmonar, y hacia el otro lado se dirige la rama derecha, sobre la cual cabalga el arco aórtico. Y si uno sigue avanzando, encuentra una estructura que es contigua al tronco de la pulmonar, y que es el ductus arterioso en los pacientes inmaduros, ¿no es cierto? O sea que tenemos aquí el tronco de la pulmonar, la aorta descendente, y el ductus que conecta el tronco con la aorta descendente. Bueno, más o menos esa sería la dirección en que se mueve la sangre, y aquí vamos a empezar entonces con las ventanas. La primera ventana que vamos a analizar es la paraesternal baja. ¿Qué significa paraesternal baja?
nos vamos a encontrar acá en donde está la marquita verde. Esto quiere decir que si viéramos en la maqueta, se encuentra esta postura, digamos, del corazón, va a ser más o menos a la altura del ventrículo derecho, o sea, vamos a entrar por la cara anterior al ventrículo derecho y de ahí vamos a ir cortando todas las estructuras. Va a depender mucho en cómo orientemos el transductor, si aquí vamos a tener un eje largo o un eje corto. O sea, si nos encontramos en la punta del corazón, o sea, en la mamila izquierda, entonces ahí vamos a comenzar a hacer los cortes apicales, que a nivel de la maqueta estaría ubicado más o menos a este nivel. Si en cambio vamos a los paraesternales altos, la entrada, digamos, del ultrasonido va a estar a esta altura de la maqueta, la va a estar mirando desde arriba. Mientras que si vamos a los subcostales, vamos a estar viendo la maqueta desde abajo, porque dijimos que el punto de ingreso es a nivel del sifoides. Y ahí, bueno, nos vamos a encontrar entonces con las diferentes ventanas, paraesternal baja, paraesternal alta, apical y subcostal. Ahora, muy bien, si yo el transductor lo oriento, o sea, la muesquita del transductor, la marca del transductor la oriento hacia el hombro del lado derecho, voy a cortar el corazón más longitudinalmente. Entonces, a ese eje se va a llamar eje largo, porque voy a cortar el corazón en este sentido. Mientras que si yo doy vuelta al transductor y lo oriento hacia el hombro contralateral, o sea, hacia el hombro izquierdo, entonces allí voy a empezar a cortar el corazón transversalmente. Lo mismo va a pasar con el apical. El apical tendremos un eje largo, que si me ubico en la punta del corazón y oriento el transductor hacia el hombro derecho, voy a cortar el ventrículo izquierdo, la aorta, y en ese sentido casi en toda la longitud del corazón, por eso se llama eje largo. Y si en cambio lo oriento hacia el sifoides, lo voy a cortar transversalmente, desde la punta hacia arriba, y voy a obtener allí las diferentes ventanas. Los otros ejes son, en general, tienen una sola ubicación, excepto el vascular, que lo vamos a ver al final. Cuando hablamos de paraesternal bajo, entonces, dijimos que la ubicación del transductor va a estar más o menos a esta altura, o sea, yo estaría en el tórax del bebé ubicada más o menos aquí, y en la maqueta estaría ubicada aquí. Esta sería mi ventana de entrada, mi puerta de entrada hacia el corazón. Entonces ahí, como bien dijimos, si el transductor lo oriento hacia el hombro del lado derecho, voy a obtener los cortes paraesternales bajo largos. Bajo, porque está ubicado en el esternón inferior; largo, porque voy a cortar el corazón longitudinalmente. Y así vamos a obtener entonces los distintos cortes. El primer corte, como estoy ubicado acá, estoy cortando el corazón en este sentido, ¿no? Estoy como a lo largo del corazón. Entonces, si abro el corazón, me voy a encontrar con que tengo, en primer lugar, la primera cámara, la puerta de entrada es la cámara más anterior. Entonces voy a estar entrando por aquí, voy a ver el ventrículo derecho. Cámara más anterior, estoy adelante del corazoncito, ventrículo derecho. Por detrás del ventrículo derecho, que me voy a encontrar el septum interventricular. Por detrás del septum interventricular, me voy a encontrar con la cámara que es posterior al ventrículo derecho y que se encuentra a la izquierda, y que es el ventrículo izquierdo. Realmente que del ventrículo izquierdo, y por otra parte estoy viendo en la maqueta, que también lo estoy cortando, estoy viendo la válvula aórtica y estoy viendo el tracto de salida de la aorta. Por debajo de la aorta, la cámara más posterior. La cámara más posterior dijimos que era la aurícula izquierda. Y una válvula que claramente conecta con el ventrículo izquierdo, por lo tanto, esa válvula es la mitral.
O sea, este es un corte de muchísima utilidad para ver la relación entre la aorta, por ejemplo, y la aurícula izquierda. Cuando uno habla del ductus y dice, uy, qué grande que es la aurícula izquierda, puede ser porque el ductus esté abierto, estamos hablando de este corte. Es muy importante este corte para definirlo, aunque no es el único elemento que puede agrandar la aurícula izquierda, como vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? El otro interesante información que da por ejemplo, este corte es cuando uno tiene una poscarga muy aumentada del ventrículo izquierdo, puede encontrarse con un ventrículo izquierdo que está agrandado, que le cuesta contraerse, y que por lo tanto retrocede sangre hacia la válvula mitral y hacia la aurícula izquierda. Entonces uno ve un flujo de sangre que sale hacia el ventrículo izquierdo, pero también un flujo que regresa. Entonces ahí hablamos de insuficiencia mitral, que muchas veces tiene que ver o porque hay una disfunción del ventrículo izquierdo, o porque hay una poscarga muy aumentada. Un bebé hipertenso, severo, por ejemplo, puede llegar a tener una regurgitación mitral importante. El siguiente corte, en realidad lo que hacemos es superficializar. Fíjense que el plano, en vez de atravesar toda la longitud del corazón, ahora se recuesta hacia las cámaras más anteriores. ¿Cuáles son las cámaras más anteriores? El ventrículo derecho, la aurícula derecha. Por lo tanto, en este corte, lo que vamos a ver fundamentalmente es el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Y fíjense, cuando abrimos la maqueta, sería este el corte. Ventrículo derecho, que siempre es anterior, válvula tricúspide, aurícula derecha. Importante corte este para que en hipertensión pulmonar, cuando tenemos regurgitación en tricúspide, aquí vemos el chorro de retorno desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, producto de la resistencia o de la poscarga aumentada del ventrículo derecho. Si el transductor ahora ubicado en esta posición lo verticalizamos un poco, o sea, lo orientamos un poco hacia la cabeza del paciente, fíjense que voy a cortar, en el plano voy a cortar ya la pulmonar. O sea, voy a cortar ventrículo derecho, pero voy a cortar la pulmonar. O sea que en la maqueta voy a tener ventrículo derecho adelante, voy a tener válvula pulmonar, voy a tener arteria pulmonar. Pero por debajo y por detrás voy a seguir teniendo el ventrículo izquierdo. Y la cámara posterior, que es la aurícula izquierda. Así que este primer corte se llamaría ventrículo izquierdo, para poder identificar que la estructura más importante es el ventrículo izquierdo y la aorta. El segundo corte se llamaría ventrículo derecho. Y el tercer corte se llamaría arteria pulmonar. Son 3 cortes de la misma ventana paraesternal baja larga. Ahora vamos a ver cómo se ven en la realidad, porque yo les mostré las maquetas rígidas y firmes. Ahora vamos a ver cómo se ve en una imagen de ultrasonido real. O sea, primer corte, estoy viendo lo mismo que la maqueta. Fíjense, la cámara anterior es el ventrículo derecho. Es el septum interventricular, la válvula, acá va a estar el ventrículo izquierdo, acá tenemos el tracto de salida de la aorta, válvula mitral, válvula mitral, válvula mitral. Y hacia abajo, la aurícula izquierda, que es la cámara más posterior. Opa. ¿Les queda claro? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, septum, tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, aorta, hacia abajo, aurícula izquierda, válvula mitral. La siguiente imagen corresponde al ventrículo derecho. Y es lo mismo, fíjense que la maqueta, ventrículo derecho acá adelante, válvula tricúspide, aurícula derecha. O sea que aquí es muy fácil de ver que esto es 2 cámaras
no puede ser otra cosa que el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Este ya es un poco más complejo, ¿eh? Cuando uno quiere mirar, se encuentra con el ventrículo izquierdo abajo y arriba, en la cámara más anterior, es el ventrículo derecho. También acá vamos a estar viendo la arteria pulmonar y la válvula pulmonar. Este corte es de mucha utilidad para medir el diámetro de la arteria pulmonar, es donde mejor se lo mide. Ya cuando veamos gasto y flujo, ahí vamos a poder identificar el sitio donde debemos medir el diámetro de la pulmonar, que es una de las medidas que exige el gasto para poder hacer el cálculo. Bueno, y con esto completaríamos los paraesternales bajos eje largo. Así que ahora vamos a pasar a los paraesternales bajos eje corto. Eje corto es porque básicamente cortamos el corazón transversalmente, desde arriba hacia abajo transversalmente, dependiendo de que el transductor lo orientemos, o sea, primero va a estar orientado hacia el hombro del lado izquierdo, pero a su vez, depende cómo recostemos el transductor, vamos a ir desplazando el corte desde la base del corazón hasta la punta. Es muy importante que acá se orienten dónde estamos entrando. Siempre la cámara más anterior va a ser el ventrículo derecho y la cámara más posterior va a ser la aurícula izquierda. Y si nos vamos hacia la punta del corazón, entonces vamos a dejar de cortar las 4 cámaras y nos vamos a ir a cortar la punta del corazón. Y así es que vamos a ver en la maqueta los siguientes cortes. Primer corte, estamos casi en la base del corazón. Entonces, si estamos en la base del corazón, fíjense que estamos cortando donde salen los vasos, donde sale la pulmonar, donde sale la aorta, pero también estamos cortando la aurícula derecha, también estamos cortando algo del ventrículo derecho, algo del ventrículo izquierdo, no, del ventrículo izquierdo nada, porque el ventrículo izquierdo está acá en la punta. Entonces aquí estaríamos cortando también una cámara posterior que es la aurícula izquierda. Y este sería el corte. O sea, hacia adelante la cámara más anterior, ventrículo derecho. Hacia atrás la cámara más posterior, aurícula izquierda. Domina el corte esta imagen central que tiene la característica del signo del Mercedes-Benz, por lo tanto es la válvula aórtica. Si esta es la aurícula izquierda y este es el ventrículo derecho y esto es un septum, esto puede estar, lo único que puede estar separando es la aurícula derecha, porque acá yo estoy viendo una ventanita que es el foramen oval. La válvula que conecta la aurícula derecha con la cámara más anterior, que es el ventrículo derecho, sería entonces la válvula tricúspide. Aquí estamos viendo otra válvula, que es la válvula pulmonar. Y aquí si uno depende de la posición del corazón, pero en general solemos ver la orejuela izquierda. Esto lo que sí es claro es que en este sitio es el sitio donde uno controla los catéteres. Cuando un catéter ingresa por la aurícula derecha, pasa el foramen oval, se aloja en la aurícula izquierda, que no es difícil que esto suceda, el sitio más débil del corazón y donde se producen la mayoría de las perforaciones y generan los taponamientos cardíacos es precisamente aquí a la altura de la orejuela. Por lo tanto, un catéter que está avanzado a través del foramen oval y que se aloja en la aurícula izquierda debe ser retirado. Y este es un buen corte para identificar. El corte que se llama aorta. Si llevamos un poquito hacia arriba el plano de corte, ya no vamos a cortar la aorta en la válvula, sino que la vamos a cortar más arriba. Y a su vez vamos a cortar también otro vaso más que es la pulmonar, o sea que nos vamos a encontrar con un corte de estas características. Ya no está la válvula, sino que está la aorta ascendente. Ya no va a estar la válvula sola pulmonar, sino que voy a tener también el tronco de salida de la pulmonar, que se va a verticalizar, conectado con la cámara más anterior, que es el ventrículo derecho. Hacia atrás sigue estando la aurícula izquierda y hacia el costado el septum con
la aurícula derecha y la válvula tricúspide. Ese corte se llama arteria pulmonar. Ahora, si yo me desplazo con el transductor hacia la punta del corazón, entonces ahí voy a empezar a cortar diferentes partes del ventrículo izquierdo. La primera parte va a ser donde se encuentra la válvula mitral, por lo tanto este corte se llama válvula mitral. Y si voy más hacia la punta, voy a cortar los músculos papilares. Entonces corto en toda su circunferencia el ventrículo izquierdo, y voy a ver unas estructuras muy típicas que son los músculos papilares que se encuentran laterales. Este corte es muy importante para función, para contractilidad. Bueno, y aquí terminaríamos con los diferentes cortes del eje paraesternal bajo corto. En la realidad, ¿cómo veríamos estas estructuras? Bueno, se ven bastante parecidas. Fíjense que acá está la aorta, que es tricúspide, hacia atrás la aurícula izquierda, el septum interauricular, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, la cámara más anterior, el ventrículo derecho. Este corte, que acá está dibujado con la orejuela, no veo estrictamente la orejuela, aunque veo una prolongación acá, pero no puedo, porque depende mucho de la posición del corazón, ¿no? Y acá lo que estoy viendo es la válvula pulmonar. Ya no veo la válvula pulmonar, pero sí estoy viendo una estructura paralela, que es la aorta descendente, la pulmonar, perdón, que está al corte, y que me va a servir muchísimo para medir gasto, porque aquí el flujo se va a alinear muy bien con el Doppler. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos flujo. Pero si sigo avanzando hacia la punta del corazón, entonces me voy a encontrar con válvula mitral, que cómo la voy a distinguir, porque básicamente son dos valvas que se juntan en el medio del corte. El resto es el ventrículo izquierdo, que mucho se va a parecer a este otro corte, donde veo el ventrículo izquierdo también en toda su circunferencia, pero corte, fíjense que la válvula mitral claramente se está uniendo en el corte. Bueno, y aquí terminamos entonces con el eje corto. Esta ventana es la que tiene, porque fíjense que tiene aproximadamente 3 y 7, y 4 son 7 vistas, entre el largo y el corto. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente ventana, que como dijimos es la paraesternal alta. Estaría ubicada entonces en la zona infraclavicular, altura del esternón, aquí, ¿no? En el tercio superior del esternón. En realidad acá hay que desplazarse también para poder ver todas las estructuras. La idea de este corte, fíjense que el diámetro de los vasos aquí es muy pequeño, o sea, una vena cava en un prematuro mide aproximadamente 2 milímetros. Una aorta debe medir aproximadamente 6 milímetros. Lo mismo pulmonar, un poquito menos. O sea que son vasos muy pequeñitos, de manera que el transductor con pequeños movimientos va a generar distintas vistas. Entonces, si yo desplazo hacia este lado, o sea, hacia la derecha del paciente, el primer vaso que va a arribar al corazón es la vena cava superior. El segundo vaso va a ser la aorta ascendente. El tercer vaso va a ser la pulmonar. Si este chico tiene ductus, acá voy a tener la vista clara del ductus si lo corto bien en el medio. Y por último, si giro el transductor ligeramente hacia el hombro del lado contralateral, o sea izquierdo, voy a poder cortar todo el arco aórtico y poder ver la llegada o la salida de los grandes vasos. O sea que este corte está ubicado en un sitio muy preciso y pequeños movimientos van a generar las distintas vistas. Vamos a ver un poquito entonces. El primer corte, como dijimos, estamos ubicados acá,
y lo primero que voy a cortar es la vena cava superior. La vena cava superior, yo estoy ubicada aquí, entonces está llegando al corazón, o sea, la estoy viendo que se acerca hacia la aurícula del lado derecho, por lo tanto, si le pongo un flujo color, todo lo que se aleja del transductor va a ser azul, y voy a ver como una columna azul, que eso me ayuda un poco a identificar las estructuras. Pero básicamente esta sería la vena cava superior que está llegando a la aurícula del lado derecho. Si lo desplazo levemente, entonces ya voy a cortar otra estructura que va a ser la aorta ascendente. Entonces aquí estoy viendo el corte de la aorta ascendente, y abajo voy a estar viendo una estructura que es la rama derecha de la arteria pulmonar. Si me desplazo otro poquito, voy a encontrarme con otra estructura que va a ser la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, perfil para que vean cómo cortar la estructura que la une a la aorta, totalmente toda la estructura, el ductus, y el transductor lo giro aórtico, y con ello va también a tomar los grandes vasos. Y esto sería la estructura del arco aórtico. Acá están los grandes vasos, y esto que vemos acá es la innominada, la vena. Por debajo sigue viéndose la rama derecha de la pulmonar. Ahora vamos a ver cómo se ve en la realidad. Vamos a la cava superior, acá está llegando a la aurícula del lado derecho. Este corte obviamente es de muchísima utilidad cuando uno quiere evaluar el flujo en vena cava superior, porque acá es donde se mide el diámetro de la vena cava. Veamos cómo se ve la siguiente estructura, que es la aorta ascendente. Acá tenemos válvula, aorta ascendente, y abajo la rama derecha de la arteria pulmonar. Aquí estoy viendo la pulmonar, el tronco de la pulmonar, y algo de la aorta descendente. Esta aorta descendente se ve también aquí. Y fíjense esta, qué buena imagen, cómo se ve el tronco con una estructura que continúa al tronco y que desciende hasta unirse con la aorta descendente. Esa estructura es el ductus arterioso. Paralelo, o descendiendo en forma casi vertical, hay una estructura acá que nos va a ser de muchísima utilidad para evaluar la significancia del ductus, y que es la rama izquierda de la arteria pulmonar. Vuelvo a ponerlo en movimiento, pues es un corte importante. Tronco, ductus, aorta descendente, rama izquierda de arteria pulmonar. Y aquí estamos viendo toda la longitud, obviamente, del arco aórtico con la salida de los grandes vasos. Aquí entonces estamos finalizando el parasternal alto, que son 4 cortes. Ahora vamos a pasar al apical. El apical, como su nombre lo indica, se ubica en la punta del corazón. Para ubicarse en la punta del corazón, en la maqueta, en el bebé estaría ubicado más o menos en la tetilla del lado izquierdo, y si yo oriento el transductor hacia el hombro del lado derecho del paciente, voy a estar cortando el corazón a lo largo. A lo largo es importante porque cambió. Me dicen, ¿cuál es la diferencia entre cortarlo de acá adelante o cortarlo de acá de la punta? La diferencia es muy clara, que yo al cortarlo de aquí adelante, probablemente voy a cortar las mismas estructuras, voy a cortar ventrículo izquierdo, por detrás voy a cortar aorta, la aorta más vertical. Fíjense que la salida de la aorta es hacia el hombro del lado derecho. Por lo tanto, este corte es de muchísima utilidad porque alinea el ventrículo izquierdo con la aorta y la verticaliza de manera tal que el flujo no requiera un ángulo de corrección importante con el Doppler. Esto ya lo vamos a ver cuando veamos Doppler, modo M, etcétera, etcétera. Así que de esto tenemos 2 ventanas, este eje largo, como recién les decía, que corta longitudinalmente, y este eje corto, que en realidad lo que hace es orientarse hacia el cifoides y cortar transversalmente en las 4 cámaras del corazón. ¿Cómo lo vamos a ver? Así. O sea, eje largo, eje corto. Eje largo, estoy desde la punta
hacia la salida de la aorta. Por lo tanto, si abro la maqueta, tengo la cámara del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y la aorta. Fíjense que a diferencia del paraesternal bajo, este está como más verticalizado, de manera tal que este flujo, ¿no es cierto?, que va a salir hacia la aorta, tiene un ángulo de unos 45 grados con respecto al plano. Esto me va a facilitar la medición de los flujos. Si en cambio doy vuelta al transductor y lo oriento hacia el sifoides, voy a cortar en 4 planos. Por eso se llama, en 4 cámaras, por eso se llama, entonces, de este lado, el ventrículo y la aurícula izquierda, con la válvula mitral, y de este otro lado, el ventrículo derecho, aurícula derecha y válvula tricúspide. Este es uno de los cortes que da mayor información porque muestra las 4 cámaras, con a su vez su respectivo septum interventricular, interauricular, y por supuesto que voy a ver el foramen oval. Pero aquí este corte es el que se utiliza fundamentalmente para ver todo lo que es función diastólica, también sirve para ver regurgitación tricuspidia, ver cuando hay alguna anomalía valvular, sirve también para ver, por ejemplo, cómo está el ventrículo izquierdo, si está relajado o no, cómo llega la vena cava. O sea que da mucha información. A nivel del Doppler tisular es el que se utiliza precisamente porque dibuja el Doppler tisular, como su nombre lo indica, dibuja todas las paredes del corazoncito. Entonces de esta manera podemos evaluar en este corte las 4 cámaras. Me voy adelantando un poco para darle sentido a esto que es un poco tedioso, ¿no? Si acostamos un poquito el transductor, entonces vamos a cortar lo que se llama quinta cámara, que en realidad no es cámara, sino es la salida de la aorta. Fíjense, se llama 5 cámaras, pero lo que estaba mostrando es una tetilla que sale del ventrículo izquierdo y que en realidad es la aorta, que está saliendo del ventrículo izquierdo. Así que 5 cámaras es de mucha utilidad para evaluar los flujos, tanto que vienen por la mitral como por el que sale por la aorta. Veamos en la realidad cómo se ven. Fíjense que acá está el ventrículo izquierdo, acá está la aorta, tracto de salida. Por lo tanto, si yo quiero medir el flujo, me voy a ubicar aquí. Si quiero poner el color, lo voy a ver que se aleja del transductor, porque estoy ubicado en la punta del corazón, y por lo tanto es un flujo que sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, que está hacia el hombro derecho, y va a ser un flujo color azul. En 4 cámaras, al colocar el color, yo me voy a encontrar con que hay un flujo rojo que viene de la aurícula izquierda y va hacia el ventrículo, y también de la aurícula derecha y va al ventrículo derecho. Esos flujos van a acercarse al transductor porque yo estoy anterior, estoy en apical, entonces voy a estar viendo los flujos que se acercan a la punta del corazón, y esos flujos van a ser color rojos. Y si me pongo en el 5 cámaras, voy a ver un flujo rojo acá, que es transmitral, y un flujo azul, que es transaórtico, que se va a alejar. O sea que va a ser azul. En cambio, el tricúspide lo voy a ver siempre como un flujo color rojo. El de la cava, en cambio, es un flujo que se acerca al corazón y se acerca al transductor, por lo tanto, va a ser un flujo también rojo. Y con esto tenemos también los 3 cortes apicales. Por último, nos está quedando el subcostal. Esta sería la última ventana. Esta ventana nos ofrece varias posibilidades, pero sobre todo lo que nos ofrece es la posibilidad de tener un corte que enfoca el corazón y un corte que enfoca a todos los vasos, o sea, tanto a la cava inferior como la aorta descendente desde el abdomen, porque está ubicado debajo del sifoides. Está ubicado allí. Entonces estoy viendo el corazón desde acá abajo. Tanto el supraesternal, que no se los he mostrado, pero es parecido al paraesternal alto, como el subcostal, son cortes que son de utilidad cuando uno tiene por ahí
mucho escape de aire, enfisema intersticial. Entonces, allí yo lo que puedo hacer es enfocar el corazón evitando el pulmón. De esa manera, si bien no son los cortes ideales, me permite una visión del corazón que de otra manera por ahí se ve limitada, porque el ultrasonido con el aire, con el pulmón que se antepone, ¿no es cierto?, hay aire libre, ¿no es cierto?, en la pleura, me dificulta mucho la visión del corazón. Así que una de las posibilidades es abordarlo a través del subcostal o del supraesternal. Así que el subcostal, como dijimos que está ubicado subsifoides, va a tener a su vez una primer vista, si es que yo lo acuesto, o sea, hay que orientar el transductor acostándolo más o menos un ángulo de 45 grados sobre el abdomen del paciente, y allí va a cortar en 4 cavidades al corazón. Lo que pasa es que en realidad lo que se ve muy bien, como van a ver ahora en la realidad, son las 2 aurículas y el septum interauricular. Es el corte por elección y lejos para ver el foramen oval, para ver la dirección del flujo, por eso se llama 4 cámaras o foramen oval. También voy a ver algo, las válvulas, la válvula mitral y la tricúspide, y un poquito los ventrículos. El segundo corte es acostando aún más el transductor. ¿Y por qué lo tengo que acostar? Porque yo tengo que superficializar el corte para poder agarrar este vaso que está saliendo, está llegando a la aurícula derecha, que es la cava superior. Este es el corte de elección para flujo en vena cava superior. Fíjense entonces cómo llega la vena cava superior a la aurícula derecha, y yo voy a tener un flujo rojo que se acerca al transductor, porque yo estoy ubicada, ¿no es cierto?, aquí abajo, y la cava viene hacia el corazón. Entonces un flujo rojo que se acerca al transductor. Y este corte se llama fundamentalmente entonces vena cava superior, pero también vemos la aorta. Esto que está aquí es la aorta saliendo del ventrículo izquierdo. Fíjense que acá en el corte y en el plano que atraviesa el corazón, ambas estructuras se ven involucradas. Ahora, muy bien, si en cambio yo el transductor lo acuesto aún más, voy a encontrarme con la arteria pulmonar. Esto yo lo di vuelta un poquito para que vean cómo el plano corta la arteria pulmonar. Entonces aquí lo que voy a estar viendo es el ventrículo derecho y el tracto de salida de la arteria pulmonar con la válvula pulmonar, que es lo que estamos viendo aquí, en azul. ¿Cómo se ven estas estructuras en la realidad? Bueno, fíjense, como yo les decía, que 4 cámaras en realidad es un aurícula izquierda, aurícula derecha con foramen oval. Fíjense qué claridad tiene este corte para la evaluación del foramen oval, o sea, se ve la tapita que ocluye el foramen oval perfectamente, y por lo tanto, si yo le pongo esto color, voy a ver muy bien el flujo que se mueve de una cavidad a la otra, y puedo evaluar si ese flujo es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o sea, vamos a ir teniendo elementos. Acá lo que estamos viendo es la aorta, pero también estamos viendo la llegada de la cava superior. Y en este otro corte lo que estamos viendo es el ventrículo derecho y la pulmonar, al igual que en la maqueta. Así que estos serían los 3 cortes cardíacos, digamos, del subcostal. Ahora tenemos otro corte que es el subcostal vascular. El subcostal vascular, aquí tenemos que verticalizar el transductor y orientarlo. Depende, si lo oriento hacia el lado izquierdo del paciente, fíjense que acá el botoncito no se ve, sino que está orientado hacia la izquierda del paciente, o sea, estoy cortando transversalmente el abdomen del bebé. Al cortarlo transversalmente, la parte posterior va a ser la columna vertebral. Pero yo sé que apoyada sobre la columna vertebral siempre está la aorta. Por lo tanto, este vaso que yo estoy viendo aquí, redondeado, porque tiene características de arteria, entonces tiene músculo y se mantiene abierto, es la aorta. Pero este otro que está colapsadito acá, va a ser la cava inferior. Ahora bien, si yo el transductor, en vez de orientarlo hacia la izquierda del paciente, lo hago hacia la cabeza del paciente, fíjense que el botoncito está hacia arriba, entonces aquí voy a estar viendo los vasos en sentido longitudinal. Y entonces aquí
vamos a ver la columna vertebral en toda su longitud, apoyada sobre la columna vertebral la aorta, y aquí vamos a ver tronco celíaco y mesentérica superior saliendo de ella, y esta es la vena cava inferior. Este es el corte ideal para evaluar los catéteres umbilicales. Acá no se ve, pero sí lo vamos a ver en otro corte después. Se ve perfectamente el ductus venoso. O sea, acá tenemos mesentérica, celíaco, y esta es la aorta, aorta abdominal, y aquí estamos viendo vena cava inferior con suprahepática. Acá hay una estructura que parece ser un catéter que quedó mal colocado y que hizo una pequeña lesión a nivel hepático. Esas cosas son comunes, son accidentes por eso es tan importante que el catéter sea controlado y sea ubicado en el lugar correcto, que es atravesando el ductus. Bueno, estos serían todas las ventanas y todos los cortes, que bueno, hay que retenerlos y hay que practicarlos. O sea, de la única manera que uno los puede aprender es sentándose al lado del paciente y practicándolos. En la próxima charla lo que vamos a hacer es, bueno, obviamente que esto está todo en el libro que hemos editado, con la idea de facilitarles, o sea, ustedes lo pueden bajar al celular, si quieren hacerlo, tenerlo al lado e ir haciendo la práctica, ¿no es cierto?, con la debida protección y cuidado, ¿no es cierto?, de todos los cortes. Así que bueno, la idea es que en la próxima charla, que va a ser el miércoles que viene, a la misma hora, a las 3 de la tarde, podamos practicar todas las ventanas, todos los cortes, todas las vistas, y bueno, obviamente reconocer las estructuras. Así que bueno, muchas gracias, y estoy abierta a las preguntas, que si hay alguna duda, si hay algo que me quieran preguntar específicamente. Bueno, buenas tardes a todos. Damos por finalizada la parte teórica y bueno, será el momento de preguntas para la doctora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en vivo. Está saludando Roxana. Saluda a Roxana Andrade, que siempre está presente en las conversaciones. Hola Roxy, muchas gracias por estar. Y acá da espacio también para el pool de preguntas, si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar. Este tema es un poquito árido, yo sé que es un poquito árido, pero bueno, es el camino, es el comienzo, ¿no? Es el comienzo para las otras partes que son interesantes, donde cada uno de estos cortes, cada una de estas ventanas tiene su utilidad. Las vamos a ver también las utilidades, vamos a ver después, porque sobre esto tan árido que es las estructuras en sí, después tenemos las distintas modalidades de ultrasonido, como es el modo M, el Doppler pulsado, continuo, color, el Doppler tisular. Vamos a ver algo de Specker y ya vamos a ver algo también de Vortex. Por lo menos los conceptos básicos, ¿no?, para que ustedes sepan de qué se trata, porque yo tampoco es algo que tenga experiencia, ¿no? Bien, saludan desde Lima, María Morillo Acuña dice buenas tardes, saludos desde Lima, Perú, gracias por compartir. Luego la doctora Andrade consulta, dice, doctora Cristina, ¿existe un orden o sistematización para realizar el estudio ecocardiográfico? Sí, es una excelente pregunta. O sea, uno lo que recomienda es que no se saltee ninguna ventana. Y básicamente que uno comience por los pares eternales bajos, que nos permite ubicar bien el corazón, hacerlos largos, hacerlos cortos, hacerlos altos, después ir al apical y por último al subcostal. A veces uno orienta el estudio, porque ya ha estado viendo al paciente varias veces, entonces orienta el estudio a buscar algo en específico, pero en realidad el primer estudio tiene que ser bien sistematizado.
O sea, es ver todo, y cuando uno está adquiriendo esta práctica, lo recomendable es no saltearse ninguna ventana. Cuanto más experiencia tengamos en reconocer las estructuras, menos errores vamos a cometer. Pero recordar siempre que la visión del cardiólogo nunca puede ser reemplazado por nuestro trabajo. O sea, nosotros lo que hacemos es utilizar esta herramienta para la evaluación hemodinámica del paciente que no tiene cardiopatías, ¿no? O sea, primero se descartó que hubiera alguna cardiopatía y eso es tarea estrictamente de los cardiólogos. Por supuesto que muchas veces nos encontramos ante situaciones, hoy por ejemplo, con un ductus de un bebé quirúrgico, lo compartimos con la cardióloga, realmente fue una experiencia interesante porque cada uno aportó lo suyo y pudimos decidir en forma conjunta que ese paciente requería tratamiento del ductus. Entonces creo que el trabajo conjunto con los cardiólogos, cuando existe esa oportunidad, muchas veces no es así, porque el cardiólogo viene una vez por semana, entonces hay que ver el paciente en ese momento, descartar que tenga una cardiopatía y el resto del tiempo lo ve los neonatólogos. Entonces, pero cuando existe la posibilidad de trabajar con los cardiólogos y acordar con los cardiólogos, esto es sumamente enriquecedor para ambos, ¿no? Porque nosotros como neonatólogos, ¿qué le podemos aportar al cardiólogo que no sepa? Y le aportamos la historia perinatal, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, hablábamos con la cardióloga y decíamos, bueno, pero es cierto, hay chiquitos que son desnutridos, y qué les puede pasar al desnutrido. Bueno, el desnutrido tiene ciertas características fetales que condicionan hallazgos postnatales. Entonces uno ya sabe de que esos bebés por ahí van a tener las arterias mucho más gruesas, mucho más duras, que tienen más posibilidades de hipertensión sistémica, de hipertensión pulmonar. Si el chiquito ha sido un prematuro que ha estado sometido a una infección intrauterina, sabe que puede tener una afectación del miocardio y puede tener características particulares del miocardio. O sea, creo que son datos que por ahí los cardiólogos no tienen, que nosotros les aportamos, que los enriquecen a ellos, que nos enriquecen a nosotros sus conocimientos y que benefician básicamente al paciente, ¿no? Y yo creo que eso es lo único que importa, porque esto está destinado precisamente a ayudar a los pacientes, ¿no? La doctora Andrade recapitula y pregunta si hay algunas ventanas que no se puedan evaluar en determinadas patologías. Sí. Hay ventanas como por ejemplo todas las paraesternales, ejes largos y cortos, que en enfisema intersticial, en escapes de aire de distinto tipo, cuesta mucho. Entonces uno tiene que acceder al corazón a través de la supraesternal o de la subcostal, que nos da una información quizás no tan exacta, pero que nos permite ver el corazón de alguna manera. Hay una entidad que dificulta muchísimo la visión y que a veces el apoyar el ultrasonido en el corazón hace diagnóstico, y es el neumomediastino. El neumomediastino no tenemos ventana ni por arriba, ni por abajo, ni paraesternales, ni nada, y hay que sacarle una placa o hay que mirar el pulmón, porque hoy en día podemos mirar el pulmón y aparte diagnosticar neumotórax, neumomediastino, así que es diagnóstico el no tener ventanas, por dónde abordar, de que haya un escape de aire que rodea el corazón y que nos imposibilita una buena ventana y una buena visión. Perfecto. Envían saludos desde Belice. Mariela dice buenas tardes, saludos desde Belice. No, gracias, Tania lejos. Rodríguez saluda también desde México, dice buenos días, desde Hermosillo, Sonora, México. Saludos. Bueno, muchos cariños y gracias. Gracias por tanta distancia escucharme, ¿no? Bueno, María Yael Cárdenas Galán también, buenas tardes, excelente charla. Quiero saber cómo tiene que hacer para poder conseguir el libro y agradece. Después Pati Castillo tiene otra pregunta. Creo que acá está, perdón porque lo voy a poner, aquí está la dirección en la cual podés acceder. Ahí cualquier dificultad, va a haber gente de informática que está disponible, asesorar. Saludan también desde Bolivia, Carla Martínez, buenas tardes, saludos.
Pati Castillo pregunta, buenas tardes, ante una emergencia, ¿cuál sería la ventana de mayor utilidad? Ante una emergencia, ¿de qué tipo sería? Claro, quizás tendría que especificar más. O sea, un bebé, vamos a poner escenarios. Un bebé comienza a ponerse mal, o se pone bradicárdico, o bueno, o se empieza a comprometer hemodinámicamente. Entonces yo lo que primero que hago es apoyar el transductor en el tórax para ver que no tenga un escape de aire, por ejemplo. No tiene el escape de aire, me meto en el corazón y veo que no tengo un taponamiento cardíaco, que es una emergencia. Ahí ¿cuál es la ventana de elección? Y siempre la apical es una ventana, 4 cámaras, es una ventana de muchísima información. Es quizás una de las ventanas más completas, porque nos muestra las 4 cámaras. Entonces, la otra posibilidad es que el chico esté en un fallo hemodinámico tipo falla de contractilidad. Entonces uno está viendo en las 4 cámaras cómo se contraen los ventrículos, cómo están las aurículas, si están muy agrandadas o no. O sea, da mucha información. El otro tema es que por ahí el bebé de golpe no tenga un control ecocardiográfico hecho por cardiólogos y que se haya descompensado abruptamente porque no tenía diagnosticado alguna cardiopatía. Entonces por ahí nos encontramos ante una estenosis pulmonar. Entonces ver el corazón con los Doppler pulsados color, ahí estoy viendo los flujos y veo las características de esos flujos, que generalmente tienen que ser de características fluidas. Si tienen flujos turbulentos, ¿no es cierto?, o de altas velocidades, me puede estar informando de anomalías valvulares. Pero entonces eso ya sería terreno de los cardiólogos, tendríamos que conseguir un cardiólogo en forma urgente, ¿no? ¿Qué otra emergencia cardiológica? Una hipertensión pulmonar. Un bebé que está bien, pero que resulta que de golpe alguien vino, lo aspiró, el bebé se puso hipoxémico, estaba lábil todavía y hace una crisis de hipertensión pulmonar. Bueno, si hago también un 4 cámaras en esa situación me va a dar mucha información, porque me va a dar regurgitación a través de la tricúspide, me va a mostrar un ventrículo derecho que por ahí está cargado, o puede tener incluso una aurícula derecha cargada. Así que creo que el 4 cámaras es uno de los cortes que más información da. Sin embargo, vuelvo a repetir, cuando uno está en la etapa de aprendizaje debe respetar todas las ventanas y hacerlas todas, para poder reconocer todas las estructuras desde todas las ventanas. Preguntan también, dicen, buenas tardes, Anita Arit, si no contamos con transductor neonatal durante la guardia, ¿se puede evaluar las ventanas con el transductor pediátrico o con el de ecografías generales? Sí, se puede, claro que se puede, pero es más, o sea, el transductor ginecológico, yo en una oportunidad me acuerdo estaba en una localidad del interior del país y bueno, tenían un ecógrafo, pero lo tenían, como suele suceder en muchos lugares, era patrimonio de los obstetras. Entonces estaba encerrado. Entonces, bueno, había un bebé que necesitaba ser evaluado y utilizamos el transductor ginecológico, porque es chiquitito, ¿no? Es chiquitito, y entonces lo vimos perfecto, pudimos ver que tenía un ductus, que era un ductus hemodinámicamente significativo, y se medicó. Pero sí, por supuesto, lo que uno trata de informar es sobre cuál es el transductor mejor para hacer un muy buen estudio. Por ahí uno tiene más posibilidades de cometer errores con una visión no tan buena, con un transductor número 5 o con un lineal, ¿no es cierto? Pero el corazón lo va a ver. Por ahí para un taponamiento cardíaco alcanza, sirve, ¿no? Que sería una urgencia. Bien. Bueno, y continúan los agradecimientos. La doctora Andrade agradece, que muchas gracias por la presentación. Por favor, ella siempre está presente. Bueno, si no hay más preguntas, ¿alguien del público? Tenemos público ahora porque estamos un poco más relajados con la pandemia, pero bueno, todos con barbijo, menos yo. Bueno, ¿No? muchas gracias, doctora.
Ninguna ¿Cómo se pregunta. puede conseguir el libro? Continúan preguntando lo mismo. En la presentación en pantalla se observa la dirección de en realidad sería de internet, es esa www.ocio.com.ar, y allí los van a ir guiando la gente de asistencia técnica para cómo poder hacerse parte del... Josefina Peizaga, también buenas tardes, excelente charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por escucharme y bueno, ojalá que les sirva. La idea es que esto sea de utilidad para los bebitos, ¿no es cierto? Y para la evaluación, para completar la evaluación hemodinámica. O sea, complementa, como dijimos en la introducción, todo lo que es la clínica y lo que son las distintas herramientas de monitoreo, ¿no? Así que sí. Bueno, muchas gracias, nos volvemos a ver para la ejercitación. Acuérdense que son preguntas y respuestas, si repasan esto que va a estar a partir de mañana ya en YouTube, lo pueden repasar y podemos ejercitar en forma activa. Si quieren participar por Zoom, pueden abrir el audio y ir respondiendo y vamos a ir viendo activamente, ¿no?, las respuestas. Y después se las contesto de forma inmediata, pero vamos a repasar todas las ventanas. Así que nos vemos el miércoles que viene a las 15 horas otra vez. Un abrazo a todos y gracias por escuchar.